Mateo 10. Mateo 10 y ustedes me van siguiendo con la vista. Vamos a leer el versículo 1 y después nos vamos a brincar al 5, 6, 7 y 8. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para dar lectura a la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el versículo 5 dice la palabra de Dios: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo a predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Vamos a cerrar nuestros ojos allí en nuestro lugar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesucristo, Dios, ponemos este tiempo en tus manos, Dios, rogándote, Señor, que tú, Señor, hagas la obra en nuestro corazón, Señor. Como decía nuestro hermano, Padre Dios, decía nuestro hermano que estamos en tiempos de guerra, Señor, que es lo que el tema que se dio en las conferencias, Dios, y nosotros queremos aprender a guerrear, Señor, a través de tu palabra, a través de cómo tú nos diste instrucciones, Señor, para aprender a pelear esta batalla, Señor. No en nuestras fuerzas, no en nuestra carne, Dios, sino en el Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos una vez más, Señor, en tu presencia, rogándote que tú des palabra a nuestro corazón, que nos instruyas, Señor, y que nos hagas entender tu voluntad, Padre mío, Señor. Que en nuestro corazón esta palabra se haga carne, Señor, y que podamos hacerla vida en nosotros, Señor, que podamos vivirla, Padre mío, Señor, te lo rogamos, Padre eterno, Dios. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Padre eterno, Dios, muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Padre mío, amén, Señor Jesús. Amén. Vamos a su lugar, hermanos. Vamos a el tema de hoy, hermanos, es: demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Eso es lo que puso Dios en mi corazón. El primer punto que vamos a tratar, hermano, es ¿qué significa dar de gracia lo que de gracia hemos recibido? El punto número 2, ¿qué es lo que hemos recibido de gracia? Ahí es la pregunta, ¿qué es aquello que hemos recibido de gracia? Y el punto número 3, ¿cómo puedo dar de gracia lo que de gracia yo he recibido? Y vamos a comenzar con el punto número 1. Y bueno, como introducción, hermano, en esta parte de la lectura de la palabra del Señor que dimos, dice que Jesús enseñó a sus discípulos un principio que debía guiarlos al salir a predicar. De gracia recibisteis, dar de gracia. Así como Dios ha derramado sus bendiciones sobre nosotros, ahora nosotros debemos dar a otros con generosidad. Esto debe de ser a través de los dones, de nuestro tiempo, de nuestros talentos o habilidades. Y la base de todo esto debe de ser el amor. Amén, hermanos. Entonces vamos a comenzar con el punto número 1. Bueno, el contexto aquí, hermano, de la palabra del Señor que estábamos leyendo es cuando Jesús manda a los 12 a predicar el Evangelio. Les da autoridad. Y como dicen en el versículo 1 del capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los envió, hermanos, con autoridad. Les dio autoridad sobre los espíritus y sobre toda enfermedad, hermanos, para que ellos fueran a extender el reino de Dios a las ciudades vecinas. Dice que ahí mandó a los 12. En Mateo 10, 7 y 8, si lo leemos ahí una vez más, dice que Jesús les dijo, y yendo a predicar, les dijo Jesús, esta fue la orden, hermanos, que Jesús les dio a los discípulos, ir y predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y aquí les da la labor: sanad enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia ustedes recibieron, eso también délo de gracia. ¿Ven, hermanos? Entonces podemos ver aquí cómo Jesús aparta 12, les da autoridad sobre todo espíritu y les dice el mensaje que habían de ir a llevar, ir y predicar. La labor que iban a hacer era extender el reino de los cielos. Y a través de eso, hermanos, iban sanando enfermos, iban liberando endemoniados, iban haciendo la labor que Jesús les mandó a hacer. Y eso es lo que es lo que Dios nos manda a hacer a cada uno de nosotros. Esa es la labor que Dios nos manda a nosotros. Vayamos y demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y vamos a estudiar un poquito aquí la palabra gracia.
Dice que la palabra gracia, hermanos, viene de una palabra griega que es de palabra griega, que es dorean, que quiere decir gratuitamente, literalmente o figurativamente. Esta palabra de latín, hermanos, gratia, con la letra T, que es benevolencia, favor o beneficio que se recibe sin ningún tipo de merecimiento. O sea, gracia es algo gratuito que Dios nos ha dado, que como dice aquí en el latín, no nos lo merecíamos. Es lo que Dios nos ha dado, es lo que Dios ha depositado en nosotros, que ninguno de nosotros, por alguna obra que hayamos hecho o por que seamos buenas personas, no nos lo merecíamos. Dios nos lo dio gratis, sin merecerlo. Cada uno de nosotros no merecíamos esto. Es el mismo versículo de Mateo 10, 7, 8, en traducción lenguaje actual. Dice, sanen también a los enfermos, devuélvanles la vida a los muertos, sanen a los leprosos y libren de los demonios a la gente. No cobren nada por hacerlo, pues el poder de Dios, el poder que Dios les ha dado a ustedes, tampoco les costó nada. ¿Nos damos cuenta? Hermano, nos decía que estamos en tiempos de guerra, hermano, y esto, hermano, aprender esto, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, es una manera de nosotros pelear en este tiempo. La pelea no es contra carne y sangre, sino es contra las huestes espirituales de maldad. Y la única manera que nosotros podemos aprender a pelear es a través de cómo Jesús nos envía a pelear, nos envía a extender el reino de los cielos. Y bueno, aquí podemos ver en esta parte que es gratis. Dios nos lo dio gratis. El don de Dios no se vende, hermanos. Como lo hemos visto en estos tiempos de apostasía, hemos visto cómo el don de Dios lo quieren vender ciertos mercenarios, ciertos mercaderes del evangelio que quieren vender lo que son los dones de Dios. Que por una cierta cantidad de dinero, ellos supuestamente te pasan un poder y ya tú puedes ir y hacer cosas supuestamente grandiosas en Dios. Pero podemos saber que la palabra del Señor dice que esto no se vende. Es gratis de parte del Señor, y como lo recibimos gratis, tenemos que darlo gratis. Y vamos a ver un ejemplo. Vamos al libro de Hechos. Vamos a buscan en tu Biblia, Hechos 8, y vamos a leer rápido del 18 al 23. Y vamos a ver un personaje en la Biblia, hermanos, que quiso comprar el favor de Dios, quiso comprar el hacer milagros, quiso comprar la gracia de Dios. Hechos 8, versículo 18. Vamos a leer ahí del 18 al 23. Dice la palabra del Señor. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, fíjense, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí de este poder, para que cualquiera que yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Nos damos cuenta? Aquí es un ejemplo, hermanos, de un personaje en las Escrituras que quiso comprar el hecho de tener al Espíritu Santo, quiso comprar para él poder hacer esa misma labor que estaban haciendo los apóstoles. Pero Pedro lo descubre, dice, porque tu corazón no es recto delante del Señor. Entonces aquí nos damos cuenta de Simón, el mago, que no estaba recto delante de Dios, y él quiso hacer algo que no iba correcto de acuerdo a la palabra del Señor. Y en estos tiempos podemos ver cómo se hace un comercio de todas las cosas de Dios. Todo se quiere vender, todo te quieren vender, hermanos, en las congregaciones. Pero vemos aquí que no, es gratis, y aquel que quiera venderlo y aquel que piense en comprarlo está en contra de la voluntad de Dios. Amén. Y está su corazón en amargura, no es recto su corazón, está fuera de los planes de Dios, no es parte de la congregación de Dios. Y fíjense, un comentarista decía acerca de esto, hermanos, favor no merecido, decía él. Cuando una persona trabaja 8 horas al día y recibe un pago justo por su tiempo, eso se llama salario. Cuando una persona compite con otra y recibe un trofeo por su desempeño, eso es un premio. Cuando una persona recibe un reconocimiento apropiado por sus muchos años de servicio y sus altos logros, eso es un reconocimiento.
Pero cuando una persona no es capaz de ganarse un salario, ni de ganar un premio, y ni merece reconocimiento, vemos un cuadro del favor no merecido de Dios. Esto es lo que estamos tratando de decir cuando hablamos de la gracia de Dios, hermano. Nosotros no merecíamos. Dice la palabra del Señor que Dios tomó de lo vil y de lo menospreciado de este mundo para agradarse, hermanos. Nosotros no merecíamos la gracia de Dios, no merecíamos la salvación de Cristo, pero Dios nos la regaló, aún sin merecerla. Y bueno, ese es el punto número 1, hermanos. ¿Qué significa dar de gracia? Lo que de gracia hemos recibido. Estudiamos la palabra gracia, que es algo gratis. Eso es lo que quiere decir gracia, gratis. Y en latín nos decía que es algo que no merecemos, algo que nos es dado sin merecerlo. Y bueno, vamos a pasar al punto número 2, hermano. ¿Qué es lo que hemos recibido de gracia? Y aquí vamos a estudiar un poquito qué es aquello que hemos recibido de gracia. Y el primer punto de aquí es la salvación, hermanos. Si hay algo que Dios nos ha dado primeramente es la salvación. Eso es lo primerito que el Señor nos ha dado, la salvación. Vamos al libro de Efesios. Bueno, no lo buscan porque lo traigo en traducción en lenguaje actual. En Efesios 2, 8, 10 dice la palabra del Señor: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se la regaló. ¿Es así dice en esta traducción? En el 9 dice: la salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos, por eso nadie puede sentirse orgulloso. Nosotros somos creación de Dios por nuestra unión con Jesucristo. Nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde antes. Entonces nos dice ahí en el 8, sino que Dios se la regaló. O sea, nosotros no tuvimos que hacer nada, sino que Dios nos la regala. Esa es la gracia de Dios. La salvación fue lo que vimos ahorita. Ahorita vamos a ver el otro punto, que es ¿qué es lo que hemos recibido de gracia? Dones, talentos y habilidades. Es lo que el Señor nos ha dado. En Santiago 1:17, si gustan buscarlo, hermanos. Vamos a ver ahí, Santiago 1:17. Dones, talentos y habilidades es lo que el Señor nos ha dado. Dice la palabra del Señor: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y aquí la palabra dádiva, hermanos, la buscaba y dice que viene de una palabra griega que es dosis, que es regalo u obsequio. Y si nos damos cuenta, vamos sobre esta misma línea, ¿no? Que es un regalo. Tenemos que tener bien claro que es un obsequio de parte del Señor. Cuando dice que toda dádiva, o sea, todo regalo, obsequio y todo don viene de una palabra que es dorema, del griego, que quiere decir también regalo y que quiere decir conceder gratuitamente. Y hace énfasis la palabra del Señor, hermanos, que todo lo que tenemos en Dios es gratis. Dios nos lo regaló gratuitamente. Y si lo leemos así de esta manera, toda buena o todo buen regalo o obsequio y todo regalo concedido gratuitamente es perfecto. Ese desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Nos damos cuenta? Amén. Y hace énfasis en que es gratis, hermano, es gratis. En la hora del tabernáculo podemos mirar que el pueblo contribuía con ofrendas, tanto materiales como con sus habilidades. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos. Vamos al libro de Éxodo, hermanos, y nos vamos a dar cuenta en el Antiguo Testamento cómo es que al construir el tabernáculo, hermanos, con qué contribuía el pueblo hacia Moisés, qué era lo que contribuía el pueblo. Vamos a Éxodo 35:25. Éxodo 35:25. Y aquí vamos a ver un ejemplo de esto. Dice la palabra del Señor: además todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Aquí nos damos cuenta, ¿no? Cómo las mujeres, de sus habilidades que tenían, hermano, traían al templo. Hacían, dice que aquí que hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y ahí en el mismo 35, nos vamos a ir al 30, 35 y vamos a ver de dónde viene esta sabiduría, hermano.
esto que Dios, que nosotros, muchos de nosotros tenemos, esas habilidades, lo que nosotros tenemos, ¿de dónde proviene? Ahí en 30:35, y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. En el 31 dice: y lo ha llenado del Espíritu de Dios. Lo ha llenado del Espíritu de Dios. Fíjense en qué lo ha llenado del Espíritu de Dios: en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños. ¿De dónde viene la sabiduría, hermanos? ¿De dónde vienen los talentos? ¿De dónde vienen las habilidades? De Dios, hermano, porque dice que lo llenó del Espíritu Santo, del Espíritu. Dice, para trabajar en oro, en plata y en bronce. En el 33 dice, y en la talla de piedras de engaste y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda, hermanos. Fíjense lo que puso, después de que les dio esta sabiduría, estas habilidades, dice que le puso en el corazón, les puso en el corazón enseñar. ¿Nos damos cuenta? Enseñar. Así como a Oliab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. A los dos les puso que enseñaran las habilidades que Dios ya les había dado a través del Espíritu. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado de azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Y esto para qué era, hermanos? Para construir lo que era en ese tiempo, ¿cómo decíamos? ¿Cómo? El tabernáculo. Era para construir el tabernáculo, para trabajar en la labor que Dios les había dado. Amén, hermanos. Y fíjense, vamos a estudiar un poquito estos versículos, hermanos, y vamos a ver lo que quiere decir aquí sabiduría cuando dice, y los ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría. En sabiduría, que viene de una palabra hebrea, hermano, que es jokmah. ¿Y qué quiere decir esa parte de sabiduría? Quiere decir que los llenó de ciencia, les dio entendimiento, les dio inteligencia, les dio el saber cosas, les dio sabiduría. Y los hizo sabios, hermano, a ellos. Fíjense lo que Dios les agregó. Nosotros, hermano, cuando dice la palabra que Dios nos creó, nos hizo del polvo de la tierra. Y antes de que Dios soplara aliento de vida en nosotros, hermano, éramos simplemente unos como un tipo estatuas, como un tipo, algo que Dios formó del polvo. Y cuando Dios sopla aliento de vida, hermanos, nos da de su espíritu, nos da de su vida. Y Dios nos da todos esos regalos, nos damos cuenta, nada es de nosotros. El Señor nos ha regalado lo que somos. A algunos les ha dado habilidades para ciertas áreas, a otros les ha dado otro tipo de habilidades para otras áreas. Aquí vemos a las mujeres que les dio ciertas habilidades, pero todas eran para contribuir, hermano, para la construcción del tabernáculo. Amén. Para trabajar en el templo de Dios, en la obra del Señor. Amén. Y si lo pasamos a estos tiempos, hermano, lo trasladamos a hoy, pues las habilidades que nosotros tenemos es para eso, hermano, para ponernos en la obra de la iglesia, para trabajar dentro de la congregación. ¿Para qué? Para construir. En aquel tiempo construían un tabernáculo. Ahora en este tiempo lo que se hace es que se administra las almas de Dios. Ahora en este tiempo la edificación es en nuestras propias vidas. Amén, hermanos. Y dice que inteligencia viene de una palabra que es tabún, que quiere decir entendido. Eran entendidos ellos, y eran inteligencia, también viene de esa palabra tabún, pericia y prudencia. Pericia, hermano, yo buscaba que era pericia en el diccionario secular, y dice que es una habilidad para resolver con cierta facilidad y rapidez algo que entraña cierta dificultad. La pericia del conductor es un ejemplo. La pericia del conductor evitó una tragedia. ¿Nos damos cuenta? Esto fue lo que Dios puso en el corazón de estos hombres. Y dice que hay otra palabra, ciencia, dice que también los llenó en ciencia. Y esa es una palabra que viene del hebreo también, que es da'at, que quiere decir conocimiento, docto, entendimiento, inteligencia y el saber. Y docto, hermano, yo buscaba en el diccionario, dice que es una palabra que quiere decir que posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Nos damos cuenta, esa es una persona docta. Esa es una persona que posee muchos conocimientos adquiridos a fuerza de estudio. Y dice que también y en todo arte, también les dio sabiduría en toda arte. Arte, hermanos, viene de la palabra hebrea también, que es melajá, que quiere decir ministerio.
Generalmente empleo, arte, artesano, labor, obra, oficio. Dice que es servicio también, hermanos, que es tarea y que también tiene que ver con trabajar. El arte, hermanos, yo lo busqué en el diccionario secular y dice que es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano. Y las disciplinas en este tiempo que se han encontrado del arte, hermanos, son estas: la arquitectura, personas que son doctas en eso, hermano, que saben hacer todo eso, es la arquitectura, la danza, la escultura, la música, la pintura y la poesía, y se han encontrado otro tipo de disciplinas, pero hasta ahorita nada más son esas siete, ¿sí? Entonces, eso es lo que quiere decir arte. Y bueno, dice que también les dio para proyectar diseños, y diseños, hermano, viene de una palabra que es mahasabá, que quiere decir intención, diseño, inventar, obra ingeniosa. Y ya por último, enseñar, del griego, esto lo saqué del griego didasco, hermano, que es enseñar a alguien a crecer. Y nos damos cuenta entonces, todas estas características, hermano, tenían estos hombres, que es ciencia, entendimiento, inteligencia, saber, sabiduría, sabio, entendido, inteligencia, pericia, prudencia, y dice que también es entendimiento, inteligencia, y muchas son sinónimos. A fuerza de estudio, ministerio, generalmente empleo, que tiene que ver con trabajar, arte, artesano, labor, obra, oficio, servicio, tarea y trabajar, hermanos. Todo eso es lo que Dios puso en el corazón de estos hombres. Dice, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte para proyectar diseños. Pero lo que más es interesante aquí es esto: y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. La persona que recibe, hermano, de parte de Dios este tipo de habilidades, el Espíritu de Dios, es para que pueda enseñar a otros, no para que se lo guarde, no para que lo tenga ahí guardadito sin hacer nada. Ahorita vamos a ver lo que pasa cuando nosotros los talentos que Dios nos ha dado no los ponemos en práctica, ¿no? Y eso es algo de lo que nosotros tenemos que comprender. Hace 8 días que estábamos en el lago, vi un cuadro que me gustó. En los adolescentes, me acuerdo que ese día le estaba enseñando a Joel, el hijo de la hermana Tommy, a pescar. Le estaba enseñando cómo arrojar la caña, cómo ponerle el anzuelo. Y pues tú sabes que no es fácil, a la primera, segunda, tercera vez no es fácil, y se te enreda y todo. Entonces venía otra vez, se me enredó, y otra vez. Pero llegó de repente nuestro hermano, y uno de los hijos del hermano, y él lo vi, hermanos, con un corazón humilde, sencillo. Y yo agarré y me dice, yo también quiero pescar. Y le digo, ¿cuántos años tienes? No, pues tengo 11, creo que me dijo que tenía 11. Y le digo, no, pues sí, toma la caña, porque ya después de cierta edad de 12 años tienes que tener licencia y todo. Y le digo, ¿sabes usarla? Y dice, sí, yo ya sé, mi papá me enseñó. Y lo vi bien hábil en lo que estaba haciendo. Rápido llegó, le sacó el hilo a la caña, empezó a ponerle el anzuelo, le puso la carnada, y cuando vi la aventó, y dije, wow, o sea, con destreza, hermano, hizo todo eso porque ya tenía un conocimiento adquirido que alguien le enseñó. En este caso fue su papá el que le enseñó. Cuando viene el Juelito y me dice, ya se me enredó otra vez, y de hecho creo que hasta se le había perdido el anzuelo, y había que ponerle otro anzuelo. Llega con un corazón humilde nuestro hermano, y le dice, yo te enseño. Y ahí empiezan a hablar en inglés y todo, y empieza a enseñarle cómo enredarlo, cómo desenrollarlo, y cómo ponerle la carnada y todo. Y los vi que los dos andaban juntos. Y ahí vi un cuadro, hermanos, de un maestro y un alumno. Un maestro que con un corazón humilde dijo, yo sé hacer, yo tengo esta habilidad, yo sé hacer esto, yo te enseño. Y el otro alumno también con un corazón de eso, decir, ok, enséñame. Y nos damos cuenta que esos dos son dos ingredientes perfectos. Cuando el maestro es un corazón humilde y sencillo y quiere enseñar a otros lo que Dios le ha depositado, como aquí lo hizo con estos hombres, como también el otro aprendiz que dice, yo tengo sed de aprender, yo también quiero hacerlo. Y me gustó ese cuadro y me quedé con eso, hermano, en mi corazón, y dije, wow, o sea, y así también es en el reino de Dios, se aplica, hermanos, el maestro y el alumno. El que enseña y el que quiere aprender. Pero los dos tienen dos ingredientes, que los dos son, el uno es humilde y el otro quiere aprender, que también tiene ese ingrediente que es humilde en su corazón. Tanto el que quiere enseñar como el que quiere aprender, esas características las tiene de humildad. Amén, hermanos. Amén. Y fue muy bonito, hermanos, me gustó ver eso, y es algo que nosotros debemos de aprender, de esos pequeños cuadros que vemos. ¿Nos damos cuenta?
Comentario, hay un comentario, hermanos, dice: Jehová llamó a Bezaleel y a Oliab a ser los encargados de la obra. Las cualidades de Bezaleel eran admirables, estaba lleno del Espíritu de Dios, lo que indica que era lleno del poder de Dios. Además, el Señor le había llenado con sabiduría, entendimiento, conocimiento y toda habilidad de artesano, y puso en su corazón la capacidad para enseñar. Eso fue lo que hizo Dios también, hermanos, que también le puso en su corazón la capacidad de enseñar, tanto él como Oliab. O sea, Bezaleel era un hombre sabio, inteligente, preparado, artístico y no egoísta. En el servicio del Señor puso la habilidad de sus manos, la inteligencia de su mente, la voluntad de su persona y la buena disposición de enseñar a otros para el bienestar de la obra de Dios. Bezaleel y Oliab deben ser ejemplos para todos los que sirven a Dios. Amén, hermanos. Y eso es lo que vemos ahí. Ahí vemos las características. ¿Cuál es la segunda cosa que Dios, lo que hemos recibido, hermano, de gracia? Primeramente es la salvación. Hemos recibido dones, talentos y habilidades. Y todo esto, hermano, el único objetivo es ir a extender el reino de los cielos. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén. Y ahora el punto número 3, hermano: ¿cómo puedo dar de gracia lo que de gracia yo he recibido? Y en Romanos 12, del 3 al 8, en traducción lenguaje actual, hermanos, dice la palabra del Señor: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido, fíjense aquí la instrucción que dice Pablo: no se crean mejores de lo que realmente son, más bien véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. El cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Amén. Y aquí en el número 6 dice, en el versículo 6, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Pero fíjate esta parte, hermanos, en el 5. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Todos somos diferentes, hermano, en habilidades, en talentos, en los dones. Dios a todos nos da diferentes dones, pero somos un cuerpo y somos el cuerpo de Cristo. Dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Y aquí nos damos cuenta en el Antiguo Testamento, el ejemplo que vimos, cómo a ellos dos les dio sabiduría, les dio ciertas capacidades, hermano. Tú dime si estos dos personajes del Antiguo Testamento no brillaban en el pueblo de Israel. Claro que brillaban por todos los talentos que tenían, las habilidades, la sabiduría que Dios les dio, todo lo que Dios concentró en ellos. Pero fue con el único propósito de la construcción, hermano, del tabernáculo, pero también para que enseñaran a otros a hacer las habilidades que Dios les había dado. Amén, hermanos. Amén. Entonces, a unos Dios da habilidades desde que nacemos, y a otros nos da la habilidad de aprender lo que otros nos enseñen. Amén. Y eso es la diferencia que nosotros tenemos en el cuerpo de Cristo, y eso es algo que tenemos que tener bien claro cada uno de nosotros. Y dice, Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades, según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza, y aquí vienen, para hablar en su nombre, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. En el 7 dice, si nos pone a servir a otros, sirvámosle bien. Si nos da la capacidad de enseñar, dediquémonos a enseñar. Si nos pone a servir a otros, en el 8, si nos pide animar a los demás, debemos animarlos. Si de compartir nuestros bienes se trata, no seamos tacaños. Si debemos dirigir a los demás, pongamos en ello todo nuestro empeño, y si nos toca ayudar a los necesitados, hagámoslo con alegría. Y fíjate esta instrucción que nos da Dios a través de Romanos, hermano, de la carta a los Romanos a través de Pablo, cómo nos da instrucción acerca de cómo la actitud que nosotros tenemos que tener hacia lo que Dios nos ha dado en este tiempo. Amén. Entonces dice que a algunos les dio para hablar en su nombre, a otros les dio capacidad para enseñar, a otros les dio para animar a otros. ¿Sí? No sé si en algún momento en tu cristianismo has detectado que hay ciertas personas que tienen estas capacidades. O sea, cuando un maestro que tiene esa capacidad dada por Dios enseña, hermanos, lo hace con una ciencia y con un entendimiento, hermanos, y tú notas la diferencia.
Notas la diferencia y el sabor. Y esa persona tiene eso que Dios le dio desde que nació. A aquel que anima, por ejemplo, hay personas que somos serias, tranquilitas y todo, pero hay otros que llegan y al hablar hasta como que te inyectan eso de órale, y decimos, muchos dicen allá en el mundo, son el alma de la fiesta, ¿no? Porque tienen esa gracia de parte del Señor, tienen esa habilidad de poder animar a otros. Y todo eso, hermanos, todas esas habilidades que Dios nos ha dado, esas nos las ha dado con el único propósito, hermanos, de trabajar dentro de la congregación, dentro de la iglesia, dentro del reino de Dios. Porque el propósito que Dios tuvo al haberle dado a Oholiab y a todo en el Antiguo Testamento los talentos y las habilidades y la sabiduría, todo lo que les dio, era para construir el tabernáculo en esos tiempos y para que enseñaran a otros. En estos tiempos Dios nos da esas habilidades, a algunos nos da más, a otros nos da menos, pero todo eso es con el único propósito de trabajar, hermano, dentro de la iglesia. ¿Nos damos cuenta? En aquellos tiempos trabajaban en algo material, construyendo algo material, pero en estos tiempos es trabajar entre nosotros en el conocimiento, en estarnos instruyendo, en estarnos compartiendo lo que es la voluntad de Dios en todas las áreas, hermano. En la iglesia hay infinidad de áreas. Está la música, están los alumnos que quieren aprender más teología, están los que quieren predicar, están los maestros de niños. O sea, hay infinidad de áreas, hermano, donde nosotros nos podemos desempeñar. Y con ese propósito es que Dios nos ha dado esas habilidades, esos talentos. Ahora podemos ver personas que en el mundo, fuera de la congregación, fuera de la iglesia, tienen habilidades sorprendentes y les llaman estrellas, ¿no? Y esas habilidades se mueren con ellos, esos talentos se mueren con ellos, pero nunca comprendieron por qué les fueron dados esos talentos. Y los utilizan para ellos mismos brillar, para tener la fama ellos mismos. Y podemos ver infinidad de talentos que allá afuera, ¿no? Pintores, escultores, cantantes, músicos, que sobresalen sobre todos, pero no han encontrado el propósito real, por qué Dios les dio ese talento, esa habilidad, esos dones. ¿Nos damos cuenta? Pero nosotros que llegamos a los pies de Cristo y a través de las Escrituras nos damos cuenta cuál es el propósito por el cual Dios nos los ha dado. ¿Nos damos cuenta? Para la edificación del cuerpo de Cristo, para enseñar a otros. Amén. Amén. Y dice que también les dio también tiempos para animar a otros. Otro tipo de gracia que Dios nos da es de compartir nuestros bienes. Si debemos dirigir a los demás. Hay personas que son hábiles, hermano, para dirigir a otros, ¿no? A veces algunos no sabemos por dónde camino, para dónde jalo, cómo me comporto con mi familia, no sé educar a mis hijos, pero hay personas que son hábiles, se les da esa gracia de parte de Dios y te enseñan cómo tomar decisiones y te enseñan cómo fundamentar tu vida en la palabra del Señor. Dice que también la sabiduría en todos los vivientes, porque y si nos toca ayudar a los necesitados, ¿no? Y bueno, esta parte tiene que ver cómo puedo dar de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermano. Y algo que tenemos que tener nosotros cuidado, hermano, es que seamos entendidos y responsables con lo que Dios nos ha dado. Y ahí vamos al libro de Mateo 25. Mateo 25. Vamos a darle una lectura. Vamos a irnos al versículo 14. El versículo 14, hermano, dice la palabra del Señor de Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y dice, después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel,
sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. En el 22 dice, llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y en el 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y ahí nos vamos dando cuenta, hermanos, de un hombre negligente. Eso es lo que pasa cuando nosotros no ponemos a trabajar en la obra del Señor de una manera correcta las habilidades, los talentos que Dios nos ha dado, hermanos. Cuando pasan los años y estamos sentados y tenemos habilidades para trabajar, aquí habla de que a uno le dio 5, aquí habla de que a otro le dio 2, y aquí habla que a otro le dio 1 talento. Pero no habla de que haya personas que no les dio nada. A todos el Señor nos ha dado habilidades, nos ha dado dones y nos ha dado talentos, hermanos, para nosotros ponernos en la obra del Señor a trabajar. Por lo muy poco que Dios nos haya dado, hermano, sí nos dio 1. Y aquí nos está diciendo, hermanos, la manera de que nosotros tenemos que ponerlo a trabajar, aunque sea 1. Habrá otros que tengan 2, habrá otros que tengan 5, pero tenemos que estar en lo correcto, hermano, de por qué Dios nos ha dado esos talentos y no ser negligentes en lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. A todos el Señor nos ha llamado a trabajar en su ministerio, a todos nos ha dado labor para servir, en cualquier área que sea, hermanos, en cualquier área. Entonces aquí vemos lo que le pasó a aquel que lo enterró, ¿no? Aquel siervo negligente que lo enterró y dijo, no, pues Señor, yo lo enterré y aquí está lo que tú me diste. Pero cuando venga el Señor cuando venga el Señor por nosotros, hermano, ¿qué le vamos a decir al Señor? Aquí está el talento que tú me diste, lo enterré porque tuve miedo. ¿Nos damos cuenta? El miedo es un ancla para no hacer la voluntad de Dios, hermano. Este hombre tuvo miedo y lo enterró. Los otros no, los otros fueron valientes. ¿Y qué hicieron? El que tuvo 5 lo puso a trabajar, el que tuvo 2 también lo puso a trabajar, y cuando vino su Señor le entregaron el doble de lo que tenía. Aquí está lo que tú me diste, pero mira, sobre esto, aquí están otros 5 que gané. Aquí lo que me diste sobre estos 2, aquí están otros 2 que gané. ¿Nos damos cuenta? Entonces el miedo puede ser un ancla en nuestras vidas, hermano, de que nosotros pongamos por obra lo que el Señor nos ha dado. Aunque sea un talento, a cada uno de nosotros Dios nos ha dado. Y aquel que Dios le ha dado 5, le ha dado también con el propósito de ministrar en la iglesia del Señor, pero también de enseñar a otros, para que también nosotros desarrollen los talentos que Dios les ha dado. Amén, hermanos. Amén. Otro versículo referente que nos seamos entendidos y responsables con lo que Dios nos ha dado, hermano, en 2 Corintios 3:5, dice, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia siempre proviene de Dios. O sea, siempre hay que pensar esto, hermano, tener en nuestro corazón que todo lo que nosotros somos, las habilidades que podamos obtener, lo que podamos desarrollar en nuestras vidas, todo eso, hermano, no proviene de nosotros, proviene de Dios. Hace años yo escuchaba un programa en Enlace, y solamente lo escuchaba cuando de repente invitaban a Armando Alducí, ¿no? Porque me gustaba con la palabra cómo daba ahí, tumbaba argumentos y todo ahí en el programa de televisión Enlace. Y me acuerdo que ese tiempo invitaron a un cantante muy famoso, no voy a dar su nombre, pero invitaron a un cantante muy famoso y estaban ahí contestando preguntas que hacía el público, ¿no? Y llegaban las preguntas ahí por internet y no faltó quien no preguntara a ese cantante famoso, ¿y por qué haces negocio? ¿Por qué haces negocio con el talento que Dios te ha dado, con la gracia que Dios te dio? ¿Por qué vendes todo lo que tú haces? Y él así empieza a contestar y me impresionó su respuesta porque dice él, es que esto que yo tengo, a mí Dios me lo dio. Y si Dios me lo dio, yo puedo hacer con él lo que yo quiera. Y si yo quiero venderlo, yo lo voy a vender. O sea, nos damos cuenta en la respuesta de este hombre tan soberbia, tan arrogante,
que siendo un personaje famoso en el medio cristiano, hermanos, no tenía nada de humildad y no tenía ni siquiera claro por qué Dios le había dado esa habilidad, por qué Dios le había dado ese talento, por qué Dios le dio los dones que él tenía. Mas sin embargo, en su corazón arrogante y soberbio, hermanos, contestó que era de él, que él podía hacer con él lo que él quisiera. Y si bien le parecía venderlo, era asunto de él. ¿Nos damos cuenta? Pero cómo se contrasta con la palabra del Señor, cuando dice que Dios nos los dio de gracia, pero dice que de gracia o de gratis nosotros demos a otros lo que gratis nosotros hemos recibido de parte del Señor. ¿Nos damos cuenta? Entonces, aprendemos con eso que él hizo. Yo aprendí y dije, o sea, eso no es así, no, eso no es bíblico lo que él hace. Su corazón está torcido, así como Simón, ¿no? Como Simón, su corazón estaba torcido completamente. Simón pensó que podía comprar el don de Dios, ofreció dinero. Pero Pedro lo descubrió en ese momento y le da lo reprende y le dice en qué situación estaba su corazón. Clama a Dios y quizás Dios te perdone la maldad de tu corazón, porque pensaste tú que con dinero podías obtener el poder de Dios. Nos damos cuenta del Espíritu de Dios. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Daniel 1:17, fíjense cómo reaccionó Daniel. Aquí vamos a ver otro ejemplo de cómo Daniel reaccionó. ¿Se acuerdan de aquella parte cuando Daniel estaba en Babilonia, que estaba con Nabucodonosor, que era parte del gobierno de Babilonia, de los sabios de Babilonia? Y dice en Daniel 1:17, a estos cuatro, ahí vemos a Daniel y sus amigos, ¿no? Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron los nombres que le pusieron en Babilonia. A estos cuatro muchachos, Dios, hermano, Dios les dio conocimiento de inteligencia. ¿Quién se los dio, hermanos? Dios les dio conocimiento de inteligencia en todas las letras y ciencias. ¿Nos damos cuenta? ¿Quién es el que da el conocimiento? Es Dios, hermano. Lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros nacemos y lo que Dios nos agrega en los dones del Espíritu Santo en el camino del ministerio, es Dios dándolo a nosotros, no nosotros obteniéndolo, ni es de nosotros. Dice, conocimiento de inteligencia en todas las letras y ciencia. Y Daniel tuvo, fíjate lo que le dio a Daniel, entendimiento en toda visión y sueños. Hasta ahí están las características que tenían ellos. ¿Quién se los dio? Dios se los dio, gratuitamente, hermanos, gratuitamente. Y nos vamos a brincar hasta Daniel 2:30, después del sueño de Nabucodonosor. Esa historia ya no la conocemos, el sueño de Nabucodonosor, cuando sus sabios no pudieron darle la interpretación, ni siquiera pudieron decirle de qué soñó, que fue lo que les puso Nabucodonosor, porque dice, si yo les doy mi sueño, me van a preparar una mentira, me van a querer envolver. Pero la única opción era que ellos le dijeran el sueño que él había soñado Nabucodonosor. Pero cuando van y ya da una orden de matar a todos los sabios por el hecho de que no pudieron interpretarle ni decirle el sueño que había soñado Nabucodonosor, dice que en ese momento, dice, Daniel, van a buscar a Daniel. Daniel se pone a hablar con sus amigos y conocemos el contexto de esa parte. Y vámonos a Daniel 2:30. Y fíjense lo que declara Daniel, hermano. Después de lo que Dios le había dado, de esa llenura del Espíritu Santo, fíjense, y a mí me ha sido revelado este misterio. O sea, el sueño que tuvo Nabucodonosor cuando estuvo enfrente de él. Pero fíjense lo que dice Daniel. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, a pesar de que Dios le había dado ciencia en todas las letras, el don de interpretar los sueños, aún así Daniel tenía un corazón humilde y sencillo. Amén. No porque en mí haya más sabiduría que en todos los hombres. O sea, no es de mí, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. ¿Nos damos cuenta? La actitud de Daniel, hermano, un corazón humilde, un corazón sencillo, que Dios había puesto sobre él su Espíritu Santo, le dio ciencia junto con todos sus amigos. Conocemos la historia cuando fueron echados al horno de fuego, cuando Daniel fue echado al foso de los leones. Vemos toda esa trayectoria de ellos, hermano, y todo fue ¿por qué? Porque tenían un corazón sencillo y que nunca se quisieron contaminar con la comida del rey. Eso Dios los honró a ellos, hermano. ¿Nos damos cuenta? Y a través de ello nos damos cuenta cómo para nosotros viene a ser de ejemplo para nosotros hacer algo, o sea, tratar de tener ese corazón humilde y sencillo, hermano, entre nosotros.
Dice, y bueno, hasta ahí quedamos con, seamos entendidos y responsables con lo que Dios nos ha dado, ¿ok? Si Dios te ha dado un talento, no seamos irresponsables, pongámoslo a trabajar para el Señor. Si Dios te ha dado dos, con más razón, porque dice la palabra del Señor, al que más se le da, más se le demanda. Si te dio uno, bueno, te va a demandar lo que es de uno. Si te dio dos, te va a demandar lo que es de dos. Pero si te dio 5, hermanos, y los tienes guardados, no los quieres poner en la obra del Señor en práctica, pues aguas, porque al que más se le da, más se le demanda y mayor será el castigo por la negligencia, ¿no? Si con el uno lo apartó, dijo, échenme de aquí a este negligente, imagínate al que le dio 5, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado en eso y ser entendidos, hermano, y tener un corazón siempre humilde y sencillo. Ahora, la otra parte es diferentes formas a través de las cuales yo puedo servir, ya para terminar. Nosotros dentro de la congregación, hermano, hay diversidad de áreas para poder desempeñarnos como servidores. Aquí nos toca a nosotros orar a Dios, orar al Señor y que Él te guíe para que te ponga a servir en cualquiera de ellas con ayuda de los líderes y los pastores, que también son los que nos están observando, son los que nos están acomodando y son los que van viendo nuestras actitudes, nuestros talentos, las habilidades, los dones que el Señor nos ha dado, y nosotros tenemos que estar bajo su autoridad para que podamos estar trabajando y llevar un orden, hermano. Amén. Amén. En Juan 12:26 dice la palabra del Señor: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En Hebreos 6:10 dice la palabra del Señor: porque Dios no es injusto para olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén, hermanos. Demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermanos. Como conclusión, todo lo que somos y tenemos proviene de Dios. Por lo tanto, no hay que descuidar este mandamiento: dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Amén, hermanos. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar al Señor. Si tú crees que el Señor te habló en esta hora, ¿por qué no comienzas a orar al Señor allí en tu lugar? Con referente a esta palabra, demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Si tú reconoces que has tenido talento, que tienes talentos, habilidades que el Señor te ha dado, y ¿por qué no lo pones delante del Señor si no has puesto por obra eso que Dios te ha dado? Si en tu lugar reconoces que hemos sido negligentes con lo que el Señor nos ha dado, ¿por qué no le pedimos primeramente perdón a Dios? Y le dices: Señor, perdóname, Dios. Perdóname, Dios, porque no he trabajado en la obra, Dios. No he puesto a trabajar esto que tú me has dado, Señor. Tú me has llamado con un propósito, Dios. Dar de gracia lo que de gracia he recibido, Dios. Primeramente lo que hemos recibido es tu salvación, Señor. Y nos llamas a compartir esa salvación con otros. Ahí en tu lugar, si no has compartido el Evangelio, pídele perdón a Dios y dile: Señor, perdóname, Señor. Perdóname, Dios, mis pecados, Señor. Quiero aprender a dar de gracia lo que tú me has dado gratis, Padre mío, Señor. Enséñame, Señor. Ayúdame cada día, Señor. Perdóname, Señor, si las habilidades que tengo, Dios, hayan estado guardadas, Señor, y no he puesto por obra, Señor, lo que tú me has mandado a dar, Señor, a hacer, Señor. Perdóname, Padre eterno, Dios. Perdóname, Señor. Perdóname en el nombre de Jesús, Señor. Pongo mi vida en tus manos, Señor. Ayúdame, Señor, cada día, Señor. Ayúdame, Señor Jesús. Y si tú has estado trabajando en el ministerio y has puesto por obra todo lo que Dios te ha dado, reconoces que has tenido un corazón humilde y sencillo y has comprendido el mandamiento de Dios, y hasta hoy has sido fiel y has permanecido firme, dando de gracia lo que de gracia tú has recibido, dile: Señor, gracias. Gracias, Dios, por darme entendimiento. Gracias porque me has dado, Señor, las habilidades que tú me hayas dado, los dones, Señor. Te doy gracias, Dios. Y reconozco que nada proviene de mí, Señor, sino que tú, Señor, me las has dado, Señor. Me las has dado con el único propósito de enseñar a otros, pero también de trabajar y ministrar a la congregación, Señor. De extender tu reino, Señor. Muchas gracias porque me has hecho entender que debo de predicar tu palabra, Dios, y lo he hecho, Señor. Gracias porque tú me has dado la oportunidad de servir en la congregación con las habilidades que tú me has dado, Señor. Ayúdame cada día a caminar. Vamos a poner esta oración delante de Dios todos juntos. Dile: Señor, ayúdame cada día a caminar, Señor. Ayúdame a comprender cada día esto en mi vida, Señor.
Ayúdame a entender, Señor, que tú nos dejaste ejemplo todo el tiempo de servicio, Señor, de amor a la obra, Señor, a tu ministerio, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en tu verdad, Señor, a poner por práctica esto, Señor. Ayúdanos, Señor, y quita todo estorbo en nuestras vidas, Señor. Que como vimos ahí con el de los talentos, el estorbo que él tuvo fue el miedo, Señor, el temor. Tuvo miedo, Padre mío, de poder trabajar en tu obra, Señor, de poder poner a trabajar ese talento, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros queremos pedirte, Dios, que quites todo temor en nuestro corazón, Señor. Todo lo que pueda estar siendo de ancla en nuestras vidas, Señor, que de alguna manera también es el temor, puede ser otras cosas, Señor, como el egocentrismo, Señor, todo aquello que no es que estorbe en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te pedimos que lo eches fuera de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos cada día a comprender tu palabra, Señor, a poner en práctica todo esto, a darnos nosotros, Señor, en favor de otros, Padre mío. Ten misericordia, Señor, de nuestras vidas, Señor. Ten misericordia, Señor, de nuestro corazón, Padre mío. Y muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque cada día nos enseñas nuevas cosas. Gracias porque nos exhortas, porque nos animas, Padre mío, porque nos levantas, Señor, porque nos perdonas, Señor. Gracias por todo, Rey de Gloria, Señor. Muchas gracias, Señor. Ahí en tu lugar dile a Dios, gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tus bondades, Señor. Gracias, mi Señor. Tú eres bueno, Padre mío. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre mío, Señor. Amén, Señor Jesús.